Buenos días a todos. ¿Escuchan mi audio ahí? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias a todos los que se levantaron, ¿no? En domingo a las 7 de la mañana a tomar clase. Si hay algo bueno de todo esto, es de que van a ser los primeros en ver la clase, porque la clase del día de hoy la voy a subir hasta en la noche, ya que voy a estar dando clase fuera hoy. Entonces, pues voy a estar fuera de casa, entonces no voy a estar aquí. Entonces, pues es una ventaja, ¿no? Que ya van a poder ver la clase, y no se van a tener que esperar hasta la noche. Vamos a iniciar con el tema del sistema nervioso, que es uno de los temas, o a mi parecer, de los temas más bonitos que pueden existir. Hay una rama de la anatomía que se encarga de estudiar al sistema nervioso, que se conoce con el nombre de neuroanatomía. Entonces, la neuroanatomía es un bloque completo. Antes, cuando yo iba en primero, era el bloque 2. Actualmente ya es el bloque 4, ¿no? Entonces, la neuroanatomía es tanto que por eso tiene su propio bloque. Entonces, aquí vamos a ver las generalidades y lo más importante que tienes que saber para este primer bloque, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense muy bien, vamos a empezar, ya estamos grabando, sí. Vamos a empezar primero hablando acerca de la división que tiene el sistema nervioso. Entonces vamos a poner aquí como pequeño inicio que el sistema nervioso tiene la siguiente clasificación o la siguiente división. Se puede dividir por su localización. Voy a tratar de que quede un poquito más arriba. Es un mapa grande, para que le vayan midiendo el espacio. Entonces aquí voy a poner que una de las primeras divisiones que tiene el sistema nervioso es de acuerdo a la localización. Por su localización sabrán, y esto creo que desde la prepa, ¿no? Se los llegan a enseñar, que el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Vamos a empezar primero hablando acerca del sistema nervioso central. Nervioso, voy a poner sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central va a estar compuesto de las siguientes estructuras. ¿Dónde la pondré? Pues, si no saben qué puedo hacer, ponerlo así, sistema nervioso central. Es que si no, no me va a alcanzar el espacio que me queda acá. Por eso lo hago así. Entonces, les decía, el sistema nervioso central va a estar compuesto de el encéfalo más la médula espinal. Médula espinal. De hecho, en embriología también van a estudiar un bloque del sistema nervioso, ¿no? Del sistema nervioso embriológico. También es un rollo, no mucha memoria, me acuerdo. Mucho primer año es memoria. Ya en segundo ya es razonar más, ocupando lo que memorizaron. Entonces tenemos la división del encéfalo y de la médula espinal, que van a estar formando parte del sistema nervioso central. El encéfalo se encuentra adentro del cráneo, ¿no? No se pierda aproximadamente clases de cráneo. Y la médula espinal se localiza dentro de la columna vertebral. Columna vertebral. Entonces, ahí es donde se localiza. El encéfalo tiene divisiones, ¿no? Cuando lleguemos a el bloque de neuroanatomía, les voy a enseñar esas divisiones un poquito más a detalle y hasta tengo un guante que es el guante cerebro. Entonces, el encéfalo tiene las siguientes divisiones. De acuerdo a su origen embriológico, el encéfalo se divide en el prosencéfalo, se divide en el mesencéfalo, mesencéfalo, y por último en el romboencéfalo, romboencéfalo.
Entonces, esas serían como inicialmente las divisiones. Eh, estas divisiones que tiene el encéfalo son de acuerdo al origen embriológico. El prosencéfalo, a su vez, de hecho, se subdivide. Se subdivide en el telencéfalo y en el diencéfalo. Aquí lo voy a poner un poquito más pequeño para que me quede, tenga espacio. Le dije que era grande esto. Telencéfalo, voy a acercarme tantito, y en el diencéfalo. Y el telencéfalo va a estar formada o va a estar formado por los hemisferios cerebrales, ¿no? Aquí entran los famosos cerebros o el cerebro, ¿no? Hemisferios cerebrales. Cerebrales. Entonces, uno de sus componentes del telencéfalo son los hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Eh, Aquí entran también los ventrículos laterales. Quién sabe qué son los ventrículos laterales, pero aquí entran, ¿no? Ya lo estaremos viendo todo un bloque. Ahorita no se estresen, que no los estreses tú todavía. El diencéfalo, este, se conoce, o diencéfalo quiere decir entre los dos cerebros, y aquí va a estar la familia de los tálamos. No se pierde el bloque de neuroanatomía para estudiar la familia de los tálamos. Se le llama así, o bueno, yo le puse así la familia de los tálamos. El maestro Delgado también le llama así. Este, porque aquí se encuentra todo lo que lleve tálamo, o sea, aquí va a estar el subtálamo, el hipotálamo, el metatálamo, el tálamo y el epitálamo, ¿no? Todo lo que diga tálamo va a estar aquí en el diencéfalo. Eso es lo que conforma el prosencéfalo. El mesencéfalo da origen al mesencéfalo, ¿no? Entonces, eso no quiere, eso no hay gran ciencia en eso, mesencéfalo. Entonces, en el caso del mesencéfalo, vamos a tener aquí a los siguientes componentes, ¿no? Como parte del mesencéfalo va a estar el tectum, va a estar el tegmento y los pies o pedúnculos cerebrales. Le voy a poner pedúnculos cerebrales, ¿no? Será uno de los componentes que tiene aquí el mesencéfalo. Y pues ya. Por otro lado, el romboencéfalo tiene dos divisiones importantes. ¿Por qué? Bueno, el romboencéfalo se divide a su vez en en dos porciones. Voy a sacar aquí dos llaves diferentes para que tenga el espacio. Sacar aquí la derecha. Ahí está. Entonces, les decía, el romboencéfalo se divide en el metencéfalo y en el mielencéfalo. El mielencéfalo y el metencéfalo dan origen a otras estructuras, o de ahí derivan varias estructuras. Yo siempre me acuerdo de Winnie Pooh porque la mnemotecnia aquí sería mete miel, ¿no? Winnie Pooh metía su mano en su frasquito de miel para comerlo. Entonces así te acuerdas del metencéfalo y del mielencéfalo. Entonces aquí la mnemotecnia sería mete miel, ¿de acuerdo? Entonces mete miel. Ahora, el metencéfalo va a dar origen a el puente y al cerebelo, ¿no? Ahorita vamos a hacer un dibujo también para que ubiquen un poco las estructuras. Entonces da origen al puente o también llamada protuberancia, el puente de Barolio, y también al cerebelo. Cerebelo, ¿de acuerdo? Y el mielencéfalo, por otro lado, que lo voy a poner, da origen a la médula oblongada y al conducto ependimario. Conducto ependimario.
Entonces, permítanme tantito. Entonces, ya, disculpen. Entonces, estos son todos los componentes que van a formar al encéfalo, que está dentro del cráneo. Entonces, el prosencéfalo deriva al telencéfalo y al diencéfalo, el mesencéfalo al mesencéfalo, y el romboencéfalo al metencéfalo y al mielencéfalo. ¿De acuerdo? Esos van a ser los componentes que van a formar parte del encéfalo. Y todo está dentro del cráneo. ¿De acuerdo? Y si me preguntan si es obligatorio que ya se aprendan este esquema o esta derivación del encéfalo, sí. Apréndanselo porque les va a hacer un gran paro cuando lleguen a embriología, ¿no? Y de por sí esta sería la forma correcta de acordarse. Entonces, sí, apréndanselo muy bien y van a ver que les va a ahorrar un poco de estudio ya cuando lleguen a embriología. Entonces, esto fue hablando acerca del encéfalo. Sin embargo, también les dije que el sistema nervioso central va a estar formado por la médula espinal. Entonces, la médula espinal, tiene varias divisiones. Sí, bueno, primero creo que podríamos hacer un dibujo del encéfalo y ahorita hacemos un dibujo de la médula espinal. Entonces, lo voy a hacer, ¿dónde haremos nuestro dibujo? Ah, miren, tengo otro lienzo, ¿no? Puse muchos lienzos porque sabía que íbamos a hacer varios dibujos. Entonces, vamos a hacer aquí primero un dibujo acerca del, voy a acercarme, voy a hacer aquí un dibujo acerca del encéfalo. Encéfalo. Que sería básicamente una configuración externa bastante sencilla y sería así. Sería la cisura central, la mano simiana, la hendidura, no, el surco poscentral, precentral, frontal superior, frontal inferior, anterior, ascendente, parieto occipital, hendidura, perdón, hendidura parieto occipital o simiana, surco temporal superior, temporal inferior, la muesca preoccipital o de Notch, el surco calcarino. Ese de ahí es un cerebro, ¿de acuerdo? Seguramente solo ven rayitas, ¿no? Y está bien. Ah, todo, todo a su tiempo van a ir conociendo los surcos y cisuras en su momento, porque pues es un tema bastante largo, ¿no? Cerebrito. Ahorita estamos conociendo la localización. Entonces, aquí está un cerebrito y en su porción ventral vamos a dibujar aquí a nuestro mesencéfalo, luego de ahí el puente y voy a acercarme tantito, el bulbo raquídeo, tal vez un poquito más delgado. Salió, el puente siempre me sale muy, muy gracioso. Ahí está. Más o menos, ahí está el tallito cerebral y vamos a dibujarle dorsal a él. Aquí el cuarto ventrículo y por acá vamos a dibujar el cerebelo. Cerebelo también conocido como el árbol de la vida, ¿no? No se pierda el tema del cerebelo, acabando el ciclo escolar, ¿no? Todos creen que el cerebelo solo sirve para el equilibrio, pero es incorrecto. Les voy a hablar acerca del cerebelo límbico y que también es muy importante para las emociones, ¿no? Entonces, pues ahí está, miren, ese es un encéfalo, ¿no? Un encéfalo equino, ¿no? Por decir algo. Entonces, aquí tenemos a nuestro cerebro, ¿no? Todo esto es el cerebro. Le voy sacando flechitas, ¿no? Para que vean qué es lo que dibujé. Todo aquí es el cerebro. Como ustedes saben, tenemos dos hemisferios cerebrales.
un hemisferio cerebral del lado derecho, un hemisferio cerebral del lado izquierdo. A su vez, cada hemisferio cerebral se divide en lóbulos, ¿no? Que es importante señalar que cada cerebro o hemisferio cerebral se divide en lóbulos, ¿no? Esos lóbulos, son el lóbulo frontal, son el lóbulo parietal, son el lóbulo, occipital, el lóbulo temporal. Esos son los cuatro lóbulos clásicos que siempre se les enseña, pero eso ya, este, es muy viejito. Actualmente hay más lóbulos. Entre esos lóbulos tenemos al lóbulo de la ínsula, el lóbulo paracentral, ¿no? Que serían de los principales, ¿no? Aquí lóbulo paracentral. Entonces, esos son algunos de los lóbulos que, en los que se divide este cerebrito, ¿no? Entonces ahí está, ese es el cerebro, ¿no? Tenemos dos hemisferios cerebrales. Aquí voy a poner que tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Hay muchos tabús, ¿no? Donde la gente antes creía que el hemisferio izquierdo es el del cálculo, ¿no? Razonamiento, matemáticas. Y el cerebro, el hemisferio derecho es el de la creatividad o el artístico, ¿no? Y que unos expresan más el de un lado que otro. Y eso es mentira, ¿no? Hoy se sabe que eso no funciona de esa manera. Entonces, bueno, ya no les platico más porque si no me voy a explayar y ya no vamos a avanzar. Luego, aquí abajo, este tallito de acá es el tronco encefálico. Todo esto se le conoce con el nombre de tronco encefálico. Tronco encefálico. Y el tronco encefálico también se le puede llamar tallo cerebral. Tallo cerebral. ¿De acuerdo? Entonces aquí se encuentra el tallito cerebral. El tronco encefálico, el tallo cerebral, de arriba hacia abajo, se divide en tres partes. Lo más craneal sería el mesencéfalo. Mesencéfalo. Luego de ahí, este pequeño chipotito se le llama puente. Se le puede llamar puente o hay autores que le llaman protuberancia, ¿no? O el puente de Barolio, que es el epónimo, ¿no? El puente de Barolio. Luego, la última porción del tronco encefálico y la más caudal es la médula oblongada. Se le puede llamar médula oblongada o hay autores que le llaman bulbo raquídeo. Las dos son correctas. Entonces, ahí está. Entonces, el superior e inferior es mesencéfalo-puente y bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy importante que sí se aprendan esas porciones. Son, pues, básicas, por así decirlo. Dorsal al tronco encefálico tenemos el pequeño cerebro, ¿no? Este árbol de la vida que les estaba diciendo hace rato. Aquí se encuentra el cerebelo, ¿no? Este de acá. Aquí, esto representa al cerebelo. Cerebelo quiere decir cerebro pequeño, ¿no? Entonces, por eso le pusieron así. No pensaron mucho en los nombres, ¿no? Cerebelo, cerebelo. Quiere decir cerebro pequeño. Entonces, también forma parte del encéfalo, ¿no? El cerebelo. Y hay más estructuras que no dibujamos, obviamente, porque pues nos va a llevar más tiempo, ¿no? Y la verdad eso se estudia ya, pero casi, en el bloque de neuro. Por ahí les pasé un resumen, gracias. Por ahí les pasé un resumen de generalidades del sistema nervioso, donde se hacen los diferentes cortes en sistema nervioso central y se explican cada uno de los componentes. Ese resumen es sobre todo para los amigos de neurociencias, ¿no? Del doctor Julio César, un máster también de la neuroanatomía, y pero también sirve para nosotros, ¿no? Si quieren saber un poquito más. Entonces, una vez dicho esto, ya solamente me quedaría mencionar que entre el tronco encefálico y el cerebelo, en esta parte de aquí queda un espacio. En el cerebelo, o mejor dicho, en el sistema nervioso central, hay unos espacios huecos donde circula líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es como si fuera agüita, ¿no? Es como,
Si fuera una agüita transparente de coco, ¿no? Que lleva nutrimientos. Es como, por ejemplo, si fuera el líquido sinovial, pero este se encuentra en el sistema nervioso central, ¿no? Nada más que en el sistema nervioso central se le conoce con el nombre de líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí vamos a poner líquido cefalorraquídeo, o también le llaman líquido cerebroespinal. Este líquido cerebroespinal circula por todo el cerebro, por todo el sistema nervioso central, ¿no? Y es muy importante para estar nutriendo a todas las estructuras adyacentes en su recorrido. Entonces ya en ese momento estudiaremos dónde se produce, qué pasa si se produce de más, dónde se elimina, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, pues ya, ¿no? Eso es lo que está conformado o lo que conforma a un encéfalo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que el encéfalo también está formado por la médula espinal, ¿no? Entonces, en el caso de la médula espinal, ¿esta dónde está? Bueno, cuando lleguemos a cráneo, vamos a estudiar que existe un hoyo, un foramen grandote, ¿no? Así, súper grandote, es el único que se aprenden, ¿no? El más grande de todos, que es el foramen magno, o también se le conoce, ese es el epónimo, o también se le conoce como foramen occipital. Entonces es el foramen magno o también se le llama foramen occipital. Entonces, en el foramen magno o en el foramen occipital, la médula oblongada se mete, ¿no? Se continúa. Y este será uno de los tantos límites donde la médula oblongada va a cambiar de nombre. Aquí podríamos poner cómo continúa. La médula oblongada cambia de nombre pasando el foramen magno y va a evolucionar y ahora se llama médula espinal. Médula espinal. Entonces, am, esa sería como la relación con el sistema nervioso central. La médula espinal se forma pasando el foramen magno, ¿no? Y pues ya, ¿no? Ese sería todo el sistema nervioso central. Esto sí es importante porque por lo menos este bloque vamos a estudiar foramen magno y pues aparte de la médula oblongada pasan otras estructuras importantes como las arterias vertebrales, y las meninges, ¿no? Que de hecho, creo que podríamos dibujarlas. El sistema nervioso central, ¿no? Todo esto está protegido por algo que se llama meninges. Las meninges son como pequeñas envolturas que envuelven a todo el encéfalo y que es muy importante para protegerlas. Esas tres meninges tienen un nombre. Nada más se las voy a mencionar ahorita porque les digo que son muchas cosas, ¿no? Que se van viendo poco a poco ya en neuroanatomía. Entonces, aquí les voy a poner, tenemos a las meninges. Entonces, las meninges son tres. Aquí les voy a poner. De superficial a profundo tenemos primero a la dura madre. Luego de ahí tenemos a la aracnoides. Y luego de ahí tenemos a la pia madre. Entonces, estas meninges tienen la función de proteger y contener al encéfalo. Entonces, pues bueno, ahorita nada más las menciono. Estas meninges, si las quieren llegar a dibujar, se encuentran rodeando todo el encéfalo, como una pequeña telita, ¿no? Las envuelven así. Entonces, creo que por ahí puse alguna que otra imagen. Bueno, pues ese es nuestro sistema nervioso central. Solamente me quedaría platicarles un poco acerca de la médula espinal. Entonces, para hablar acerca de la médula espinal, regresémonos a nuestro lienzo anterior. La médula espinal mide aproximadamente en el adulto de 40 a 42 centímetros. Entonces es un tubito largo, ¿no? Si pudiéramos hacer un dibujo pequeño, nada más ilustrativo, la médula espinal tendría esta forma. Mm, sí, ahí está. Miren, ahí está. Eso sería la médula espinal. En mini, ¿no? Porque podríamos hacer un dibujo bastante más grande. Y la médula espinal se divide, ¿no? Se divide. Se hacen muchos cortes transversales que van dividiendo la médula espinal en varias porciones. Por eso a la médula espinal se le divide en varios segmentos.
se le divide, aquí voy a poner, en los siguientes segmentos. Por un lado tenemos al segmento cervical, luego de ahí tendríamos al segmento torácico, luego de ahí el segmento lumbar, luego el segmento sacro y por último el segmento coxigio. Es muy importante, y creo que es lo más importante de la clase del día de hoy, que no confundan los segmentos medulares con los segmentos vertebrales. Los segmentos medulares con los segmentos vertebrales no tienen absolutamente nada que ver, porque siempre me pasa, o siempre les pasa que cada año los confunden, piensan que las vértebras cervicales son lo mismo que los segmentos medulares cervicales, y no, es totalmente diferente. Entonces, esa es la primera lección del día que tienen que recordar. Existen 8 segmentos cervicales, existen 12 segmentos cervicales, existen 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento medular coxígeo. Cada uno de esos segmentos, pues les digo, la médula espinal se divide en varios segmentos y en total aproximadamente llegamos a tener 20, 31 segmentos medulares, ¿no? En total. Y pues bueno, ya es creo que lo más importante. La médula espinal también tiene un montón de cosas que se le puede estudiar como intumescencias, límites, ¿no? Pero pues ahorita que vamos iniciando en esta primera o esta segunda semana que van a llevar, pues yo creo que con eso es más que suficiente. Eso es el sistema nervioso central, lo que me lleva a lo siguiente. Así como hay un sistema nervioso central, se le describe un sistema nervioso que está en la periferia. Entonces de ahí vamos a tener a otro sistema nervioso que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico está compuesto de nervios, ¿no? Estos nervios son los siguientes. Aquí voy a trazar una llave. Ahí está. Entonces, fíjate muy bien. El sistema nervioso periférico se divide en los 12 nervios craneales. Antes se les denominaba pares, este, pero ya no. Hoy ya se les denomina nervios craneales. Ya después les explico por qué cambió eso y por qué ya no se sigue utilizando. En neuroanatomía vamos a estar estudiando que en realidad ya son 13 nervios craneales. 12 nervios craneales es para quien ya se quedó en el pasado, ¿no? Quien no se ha actualizado, ¿no? Hoy existen en total 13 nervios craneales, pero todavía la FAC vive en el pasado y por eso yo nada más les enseño los 12 nervios craneales. Y luego de ahí vamos a tener un total de 31, aquí voy a poner 31 nervios, o mejor así lo voy a poner, 31 pares de nervios espinales, de nervios espinales. Entonces, vamos a empezar primero con los nervios craneales, ¿no? Que sería lo importante a entender ahorita. Los nervios craneales son 12 y siempre se enumeran con una numeración romana. Entonces siempre en ningún libro van a verlos con números arábicos, siempre es con numeración romana. Entonces voy a sacar aquí una llavecita para enumerar a esos 12 nervios craneales. Aquí los voy a poner. A mí yo no tengo problemas si les dicen pares, ¿eh? A mí la verdad, no me causa conflicto. Pero habrá quien sí, ¿no? Se está infartando si dicen pares craneales, ¿no? Y lo reprueban. Entonces, fíjense muy bien, vamos a tener al número 1 que recibe el nombre de olfatorio, ¿no? El nervio olfatorio. Luego de ahí vamos a tener el número 2 que es el nervio óptico. Voy a acercarme para que lo vean un poquito mejor en pantalla. Entonces aquí estaría el óptico.
Luego de ahí va el número 3, que se le conoce con el nombre de oculomotor. Así yo me lo aprendí, oculomotor. Hay autores que le llaman también el motor ocular común, ¿no? También lo pueden encontrar con ese nombre. Ay, qué rico. Al 4 se le puede llamar troclear. Antes era muy famoso o fue muy conocido con el nombre de patético. Entonces, hoy ya se le llama troclear, ¿no? Ahí estaría el troclear. Luego de ahí tendríamos al número 5, que se le conoce con el nombre de trigémino. Entonces, el trigémino, aquí entre nos, es o significa, su traducción es tres gemelos. Como el trigémino da un total de tres ramas, por eso se le puso trigémino, ¿no? Tiene por ahí de hecho, esas tres ramas estudian en este primer bloque. Luego de ahí vamos con el 6, que se le denomina abducens. Entonces tenemos al abducens. Luego de ahí tendríamos al número 7, que es como el novio perfecto, ¿no? Que es el facial, porque te hace reír, ¿no? Te escucha, ¿no? Este, Cuando te regala flores te hace llorar y ¿qué más hace el facial? Y te hace babear, ¿no? Porque está muy guapo. Entonces, ese es el facial. Y les menciono de todas estas funciones porque su función o integración por los núcleos, hacen que el facial haga todas esas funciones. Entonces, ese es el facial. Luego de ahí vámonos con el 8. El 8 es para escuchar y para el equilibrio. Es el vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. El número 8. Y bueno, ya nomás nos faltan 4. Luego de ahí tendríamos al número 9, que es el glosofaringio. Glosofaringio. Ay, se me olvidaba decirles que el facial tiene buen gusto, porque los escogió ustedes, ¿no? Entonces tiene buen gusto, ¿no? Entonces, luego del 10, de ahí vamos a poner al vaguito, ¿no? El vago, que hay autores que también le llaman el neumogástrico. Neumogástrico. También se le conoce como el cardioneumoentérico, ¿no? Está medio raro, pero mejor vago, ¿no? Más fácil. Luego de ahí tendríamos al 11, que es el accesorio, ¿no? El accesorio. Y luego de ahí tendríamos al número 12, que sería el de los besos de lengua, ¿no? Que es el hipogloso, ¿no? Que inerva todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso, excepto un músculo nada más, que está inervado por el vago. Entonces, esos son mis 12 nervios craneales. Ahorita ya es básico, es algo muy, muy básico que ya se los sepan, porque pues ya en anatomía en la fac le van a meter más complejidad, ¿no? Esto en teoría ya lo tendrían que saber. Entonces, ahora lo que van a estudiar este año es el trayecto de cada nervio, el origen, algo que se le conoce o antes se le llamaba origen real y origen aparente, ¿de acuerdo? Ahora, estos nervios craneales se clasifican en sensitivos, motores y mixtos, ¿no? Tenemos 3 sensitivos, tenemos 4 motores y tenemos 5, ¿cómo se llama? 5 mixtos. Entonces, eso es bastante importante. Eh, y bueno, esto es importante porque también en el caso de los nervios espinales, los vamos a estar estudiando y los vamos a clasificar igual de la misma manera. Entonces, sí, me es muy importante que se los aprendan porque esta clasificación les va a ayudar pues mucho, ¿no? Sobre todo ahorita que estén ahí con los doctores y está el clásico doctor que no enseña mucho. Entonces, de color verde limón, vamos a poner aquí voy a subrayar a los motores. Esta sería como este, nuestro código de colores, ¿no? Entonces, en el caso de los motores vamos a tener al oculomotor. Aquí entraría el oculomotor. Entraría el troclear, ¿no? Entraría también el abducens, ¿no? Que es el sexto. Ya veremos este bloque en ojo.
que se encarga de inervar a un músculo que se llama recto lateral. Y otro de los motores, ¿no? Que van a entrar aquí, que es muy importante, es el accesorio y el hipogloso. Entonces, el hipogloso es meramente motor. Les dije, inerva todos los musculitos de la lengua. Entonces, en total tengo 5 motores, ¿no? Luego de ahí podríamos pasar con los mixtos. O no, ¿saben qué? Vamos a pasar con los sensitivos, ¿no? De color rosa van a ir los sensitivos, sensitivos. De los sensitivos tengo menos, solamente tengo en total 3, que es el olfatorio, el óptico y ¿dónde está? El vestíbulo coclear. Aquí vestíbulo coclear. Y ya ahora sí, de color azul, voy a poner a los mixtos. Entonces vamos aquí a poner, de color azul voy a poner a los mixtos. Y de los mixtos tengo el trigémino, tengo el facial, tengo el glosofaringio y tengo al vago. O sea, son todos los que quedan, ¿no? Total serían 4. Trigémino, facial, glosofaringio y el vaguito. Entonces, ¿cuántos motores dijimos que teníamos? 5, ¿no? Aquí vamos a poner, tenemos 5. ¿Cuántos sensitivos en total pusimos? 3. ¿Y cuántos mixtos? 4. Entonces, aquí no me quedó en orden, pero te puedes ir guiando de que siempre le vas sumando 1. 3 más 1, 4 más 1, 5. Y empiezas con los sensitivos, luego con los mixtos y terminas con los motores, que son los que hay más. Entonces, este, pues ya, ¿no? Eso sería todo acerca de estos 12 nervios craneales. Les digo que hay un montón de cosas que se les puede estudiar, pero como estamos en generalidades, no quiero profundizar bastante. Luego, nos vamos con el sistema nervioso eh, periférico en la porción de los 31 pares de nervios espinales. Entonces, los nervios espinales son 31 en total, 31 pares, acuérdense, porque en total son 62. Entonces, estos 31 pares van a estar compuestos de los siguientes. Vamos a tener en total 8 nervios, 8 pares de nervios cervicales, que voy a poner. Todos son pares, 8 cervicales. Luego de ahí tendríamos 12 torácicos. Luego de ahí tendríamos 5 sacros. No, antes de los sacros, pues son los lumbares, ¿no? Entonces, 5 lumbares. Luego de ahí tendríamos 5 sacros, ahora sí. Y por último, un coxígeno, ¿no? Igual que los segmentos medulares. Entonces, lo que sí tienen que aprender este bloque es cómo se forma un nervio espinal. No me importa si es un nervio espinal cervical, torácico, lumbar, sacro, coxígeo, porque pues eso ustedes lo van a ir aprendiendo poco a poco. En neuroanatomía se estudian más detallitos, ¿no? Pero sí tienen que aprender este bloque, cómo se forma un nervio espinal. Entonces, mis estimados, para eso tenemos aquí otro lienzo. Entonces, miren, en esta parte de acá vamos a poner como subtema nervio espinal. Nervio espinal. Todos alguna vez han escuchado acerca de los nervios espinales, ¿no? Quien sea huesero aquí siempre habla acerca de los nervios espinales. Entonces, para hacer o dibujar cómo es la formación de un nervio espinal, vamos a hacer un corte de la médula espinal, ¿no? ¿Qué corte sería este? Miren, el corte va a pasar así. ¿Qué corte sería este cuando yo le hago así el corte a mi médula espinal? Así. Transversal. Transversal. Muy bien, doctor. Entonces, voy a hacer un corte transversal de la médula espinal y ese corte transversal se vería pues así, ¿no? A ver si no, luego los dibujo un poco desproporcionados, pero según yo, pues más o menos, ¿no? Entonces, para acá será dorsal o posterior y para acá será ventral o anterior. Y entonces, miren,
Todavía no hablamos de las neuronas, ¿eh? Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de las neuronas, que es la unidad anatomofisiológica del sistema nervioso. Nada más que primero quiero hablarles acerca aquí de la médula espinal. Entonces, creo que ahí está. Chale, ya lo borré. Hagan este dibujito. Vamos a empezar a sacar cosas hacia este lado, ¿de acuerdo? Entonces, pues les doy unos segundos, ¿de acuerdo? Me avisan cuando ya lo tengan listo. Y el dorsal será ventral. Ya está. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien. Cuando yo hago un corte transversal de la médula espinal, lo primero que voy a observar es que tiene una configuración periférica y tiene una configuración central. Entonces, eh, todo lo que esté periférico, que podríamos ponerlo de colores, ¿no? Para que, pues esto se pueda ver mucho mejor. Miren, todo lo que estoy pintando de rosa se le denomina sustancia blanca. Ahorita que veamos los tipos de neuronas, vamos a ver qué es eso. Pero ahorita, nada más así, ya me quedó empalmado. Bueno, me quedó, no coloreé todo, pero todo lo de la periferia es sustancia blanca, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo voy a poner, de que aquí se encuentra la sustancia blanca. Y todo lo que no coloreé, que normalmente pueden decir que tiene forma de mariposa, hay autores que mencionan que tiene la forma de una X o la forma de la letra H también. Lo voy a pintar de color, vamos a pintarlo de amarillo. Todo lo que estoy pintando de amarillo se le denomina sustancia gris. Entonces, todo eso es sustancia gris. Entonces, ahí está. Voy a sacar aquí una flecha de color amarillo y aquí se encuentra la sustancia gris. Sustancia gris. Entonces, lo que ahorita quiero que analicen es la sustancia gris o lo de color amarillo. A la sustancia gris se le estudian unas patitas o astas o cuernos, que serían estos de acá. Estos cuernos tienen un nombre. Los voy a delimitar, los voy a marcar de color verde. Miren, este sería un cuernito. Entonces, este de acá es el cuerno o asta, posterior. Entonces, aquí estaría el asta posterior. O también se le puede llamar cuerno. Se le puede llamar asta posterior, cuerno posterior, o se le puede llamar asta dorsal o cuerno dorsal, ¿no? También. Muchos sinónimos. Y de color azul, caray, de color azul, miren, voy a poner aquí al asta o cuerno anterior. Entonces, aquí estaría el asta o cuerno anterior. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Bueno, el asta posterior es una asta sensitiva. Entonces aquí voy a poner, o también se le puede llamar sensitiva, o también se le conoce como el asta aferente. ¿Qué quiere decir que esta asta sea aferente o sensitiva? Que toda la información de la periferia irá o entra en esta parte del sistema nervioso. Por ejemplo, si yo me quemo a lo mejor con alguna vela, el dolor va a viajar y va a entrar la información de que me estoy quemando, entra por esta parte del sistema nervioso, entra por el asta posterior. Entonces, toda la información sensitiva, ahorita les puse el ejemplo de dolor, pero también puede ser con temperatura, ¿no?
Por ejemplo, si yo coloco mi mano en un cubo de hielo, voy a sentir inmediatamente que está frío. Entonces la información sensitiva, para que yo pueda sentir que el hielo, el cubo de hielo está frío, entra por el asta posterior o también por el asta dorsal. Entonces, este, a eso me refiero con que el asta posterior es sensitiva o aferente. El asta anterior es lo contrario. El asta anterior es un asta motora o también se le puede denominar eferente. Entonces tenemos el asta anterior, que es motora o eferente, y el asta posterior, que es sensitiva o aferente. Entonces, ¿qué quiere decir que un asta sea o esta asta anterior sea motora? Bueno, cuando ustedes se están quemando con una velita, ¿no? Aquí está mi cirio, y de repente sienten el calor de la vela, primero tienen que sentirlo. Entonces, la información tiene que viajar al cerebro o al sistema nervioso central para ser consciente que te estás quemando. Después, se tiene que enviar una respuesta que va a salir por el asta eferente o motora para que actives a un músculo, se activa un músculo y retires la mano de donde la tienes en la vela, ¿no? Para que ya no te estés quemando. Eso pasa en cuestión de milisegundos. Entonces, para eso sirve el asta anterior, ¿no? Para movernos, para mover algo, para contraer algún músculo. Y el asta posterior, por otro lado, es muy importante para sentir, ¿no? Entonces, con el asta posterior sientes y con el asta anterior te mueves, ¿de acuerdo? Entonces, una vez entendido esto, de cada asta hay una raíz que está en cada extremo y los voy a poner del mismo color. Del asta posterior existe una raíz, miren, aquí la voy a dibujar, que se le llama o se le conoce con el nombre de este, raíz posterior, ¿no? Aquí la voy a dibujar, aquí la voy a dibujar, ahí está. Entonces, aquí se encuentra la raíz posterior, o hay autores que le llaman también la raíz dorsal. La raíz posterior se va a unir con otra raíz que viene del asta anterior, aquí se forma otra raíz. Y a esta raíz se le conoce con el nombre de raíz anterior. Ustedes dirán, ¿cómo puedo identificar esto en una imagen de disección? Es muy fácil. La raíz posterior se caracteriza porque tiene un chipotito. ¿Mm? En esta parte de acá tiene un chipotito. Miren, así. Y a este chipotito que tiene la raíz posterior se le conoce como ganglio espinal. O también se le puede llamar ganglio raquídeo. Entonces aquí está el ganglio espinal o también llamado ganglio raquídeo, ¿de acuerdo? Y la raíz anterior no lo tiene. Entonces, así de sencillo ya lo pueden identificar en una imagen. Buscan el chipotito y donde esté, ahí sería la raíz posterior, ¿no? Y el que no tenga chipotito, este, pues es la raíz anterior. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué tipo de información lleva la raíz anterior? ¿Qué tipo de información llevaría? De acuerdo a lo que les acabo de explicar, sensitiva, ¿no? La raíz posterior es un conjunto de axones o un conjunto de nervios que recogen información sensitiva o aferente. Como vienen de la raíz posterior, ¿no? La raíz posterior viene del asta posterior, pues es lógico esperar que la información también sea sensitiva. La raíz anterior, por otro lado, como viene del asta anterior, es una raíz motora, ¿no? O eferente. Entonces, aquí van viajando fibras motoras, aquí van viajando fibras sensitivas. La raíz posterior y la raíz anterior se van a unir, se conocen, ¿no? Y se unen. Y entonces se van a unir para formarme un nervio espinal, ¿no? Aquí se está formando un nervio espinal. ¿Qué tipo de información ya tiene el nervio espinal? ¿Motora o sensitiva? Nervio espinal. Ya tiene las dos.
¿no? Entonces, el nervio espinal ya tiene información tanto motor y sensitiva, entonces decimos que tiene información de tipo mixta. Entonces, tiene información de tipo mixta. Entonces, mis estimados, así se forma un nervio espinal. Acuérdense que son pares, entonces lo mismo que pasa aquí es lo mismo que pasa de este lado de acá. Ahora, el nervio espinal se divide, así como primero se forma, luego se vuelve a dividir. Lo voy a poner de color morado. El nervio espinal después se divide en dos. Bueno, ahorita les voy a decir que en dos. Así. A estas estructuras de color morado Barney se les conoce con el nombre de ramos, ¿no? Entonces vamos a tener un ramo posterior o un ramo dorsal y vamos a tener otro ramo que es el ramo anterior o también llamado ramo ventral. Entonces, si yo les pregunto qué tipo de información lleva el ramo, ¿cuál sería la respuesta? Ambas. El, el ramo posterior, por ejemplo. ¿Sí, Janet? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Nuevamente sería motora. ¿Motora? ¿El ramo posterior? ¿Sí? Sería A ver, más, ¿no? ¿quién es Jacinto? Sí, sería sensitivo. Ok, sensitivo, dicen que motora. La verdad es de que ninguna de las opciones. A nivel del nervio espinal, ya las fibras de la raíz posterior y de la raíz anterior ya se mezclaron. Aquí en el nervio, tanto las fibras motoras y sensitivas se mezclan, se mezclan, se mezclan. Y cuando se vuelve a dividir en los ramos, ya van las fibras mezcladas. Las fibras de la raíz posterior y de la raíz anterior. Por eso, el ramo posterior ya lleva información mixta y el ramo anterior también ya lleva información mixta. Entonces, Eh, la pregunta aquí ¿es lo mismo un ramo que una raíz? Pues si se dieron cuenta, no lo es. La raíz, dependiendo de qué lado sea, puede ser motora o sensitiva. Y un ramo, ese siempre es mixto. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser una pregunta de examen que les pueden llegar a hacer. ¿Qué tipo de información lleva, por ejemplo, un ramo espinal? Un ramo no es lo mismo que una raíz. El nervio espinal, si se dan cuenta, me está dando dos ramos, el ramo posterior y el ramo anterior, pero eso es mentira, ¿no? En primer bloque siempre se los enseño así porque son generalidades, pero ya en neuroanatomía les enseño en total son cuatro ramos mínimo, entonces me faltan dos, pero ahorita no les quiero llenar de información extra que todavía no les va a servir. Entonces, hasta ahorita quiero que se queden con esa idea. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno de los ramos? El ramo anterior va a tener la función. Vamos aquí a poner, voy a sacar aquí mi flecha. El ramo anterior tiene la función de formar plexos somáticos. Entonces, una de sus funciones es que forma plexos. Ah, caray, siento muy delgado esto. Forma, ah, caray, plexos somáticos. ¿Qué plexos somáticos conocen? En total existen tres famosos. Hay uno que vamos a estudiar este bloque, que es el plexo cervical. Hay otro plexo que vamos a estudiar el bloque que viene, que es el plexo braquial. Y hay un último plexo que se estudia en tercer bloque, que es el plexo lumbosacro. Para quien no sabe qué es un plexo o qué significa la palabra plexo, plexo quiere decir red, ¿no? Hay plexos nerviosos, hay plexos arteriales, hay plexos venosos. Entonces, a veces se unen todos los nervios o arterias o venas y forman una red.
y a esa red se le llama plexo. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, nuestro programa de anatomía 3D, les voy a enseñar un ejemplo nada más para que vean cómo se ve todo mezclado, ¿no? Todo lo que vamos a tener que aprender. Entonces vamos a poner aquí plexo celíaco, ¿no? Plexo braquial. Miren, por ejemplo, ese de ahí es el plexo braquial. El plexo braquial es un conjunto, está formado de ramos anteriores de ciertos segmentos medulares de C5 a T1 y que se mezclan, ¿no? Se ve, si se dan cuenta, ahí se ve todo revuelto. Entonces, es como una red de nervios o es una red de nervios y a eso se le llama plexo. Hay otro plexo más arriba, que es el que vamos a estudiar este bloque, que se le llama plexo cervical. Este plexo lo estudiamos el bloque que viene, ¿no? Está bien fácil, ¿no? Ya después de varios años dando esto, ya es muy fácil, ¿no? Y en el último bloque, no, en el penúltimo bloque, que es el plexo lumbro, en el tercer bloque que vamos a estudiar el plexo lumbosacro, que igual yo creo que les puedo enseñar el plexo que vamos a estudiar este bloque. Plexo cervical. Bien, el plexo cervical es todo lo de azul nada más, no se asusten, es lo de color azul. Entonces, así hay diferentes plexos, ¿de acuerdo? Entonces, se les llama plexos somáticos porque van a inervar músculos voluntarios, ¿no? Que vamos a controlar nosotros. Hay otro tipo de plexos que son los plexos autónomos que no controlamos nosotros, que también son una red de nervios, pero que van a inervar vísceras, alias corazón, hígado, páncreas, vaso, estómago, duodeno, yeyuno, ¿no? Pulmones, ¿no? Esos son plexos autónomos, pero estos que forman los ramos anteriores de los nervios espinales van a ser plexos somáticos, acuérdense, somáticos, ¿va? ¿Y cuál es otra de las funciones de los plexos anteriores? Bueno, ya veremos en dorso, que también otra de sus funciones es dar inervación, aquí lo voy a poner, lo hago más grande, da inervación a los músculos extrínsecos del dorso, extrínsecos del dorso, excepto al trapecio. El trapecio ya veremos que está inervado por el accesorio, entonces casi todos sí están inervados por los ramos anteriores. Esa es la función de un ramo anterior. Todos los ramos anteriores de los 31 nervios espinales tienen esta función, ¿de acuerdo? Esta o esta. Entonces, eso también es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la función de los ramos anteriores? Y bueno, ahora se preguntarán qué hacen los ramos posteriores. Bueno, los ramos posteriores también inervan a músculos, solamente que estos van a inervar a los músculos intrínsecos del dorso. Músculos a todos, estos sí inervan a todos los intrínsecos del dorso. Ya veremos la lista. Vamos a dibujar los músculos del dorso la próxima semana y los estaremos conociendo. Y luego de ahí, va a formar, aparte de inervar a los músculos intrínsecos, van a inervar o van a formar algo que se conocen como dermatomas. Los dermatomas. Pues esto también es importante. Les llegan a preguntar a veces qué ramo es el que forma los dermatomas o qué parte del nervio espinal es quien forma los dermatomas. Y la respuesta es los ramos posteriores forman los dermatomas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que tienen que aprenderse. ¿Todos saben aquí qué es un dermatoma? ¿Han escuchado acerca de los dermatomas? ¿O quieren que les explique qué es? ¿Nos lo pueden explicar, por favor? Sí, claro. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien todos? ¿Sí entendieron cómo se forma un nervio espinal? Antes de Sí, explicar, ¿sí? Bueno, sí. sale. Entonces, vamos a explicar qué es un dermatoma. Aquí voy a poner un dermatoma. Aquí lo voy a poner dermatoma. Un dermatoma se define como un segmento de la piel inervada por un
un ramo posterior de un nervio espinal. Esa sería la definición. Segmento cutáneo, un segmento cutáneo inervado por un ramo posterior de un nervio espinal, de un nervio espinal. Hay un mapa de dermatomas, ¿no? Creo que no sé si se los puse. A ver, dejen ver si se los puse, ¿va? Si no, ahorita buscamos un mapa de dermatomas. Es que había un mapa de dermatomas de... No, no se los puse. Había un mapa de dermatomas de, de Nether, pero cambiaba mucho con lo que ustedes tienen que aprenderse para el examen. Entonces, no es que Nether esté mal. Les digo que hay variantes. Miren, ese es un mapa de dermatomas. Ah, a ver si carga este. No, no me gusta ese. Me gusta más. Miren, este es de Moore. Vamos a ver si se... Ah, no, este es del Nether. ¿Cuál del Moore? Dejen ver si carga. O uno que cargue y lo copio y lo pego. Nada más que se ve un poco borroso. Ah, a ver, a ver. Vamos a ver si carga otro. Quizá este. Ah, miren, este se ve bonito. Es como escaneado. Y aquí lo puedo poner. Se me olvidó poner el mapa. Y estaba duro y duro que sí quería. Entonces, miren. Este es un mapa de dermatomas. Entonces, por ejemplo, el ramo posterior de C3 recoge la inervación cutánea aquí del cuellito anterior. El de C4 de las fosas supraclaviculares. El de C5 ya es aquí en la región pectoral superior. T1 a T4, o el de T4, por ejemplo, es a nivel de los pezones. El de T10 es a nivel del ombligo, ¿no? El de C6, por ejemplo, recoge aquí la inervación cutánea del pulgar. C7, dedo índice y dedo de en medio. C8, dedo anular y dedo meñique, ¿no? Y así, ¿no? Aquí el periné, por ejemplo, por S2 y por S3, ¿no? Y cada parte del cuerpo tiene su dermatoma, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un dermatoma. Aquí les voy a dar un super tip. Todos los nervios espinales que les enseñé tienen dermatoma, excepto C1. C1 no tiene dermatoma. Si quieren averiguar por qué, nos vemos en columna vertebral, ¿no? Entonces, no tiene dermatoma. O en neuro, ¿no? En cualquiera de los dos nos vemos. Entonces, eso es lo importante. C1 no tiene dermatoma. Ahora ustedes dirán, qué aburrido, Doc, ¿no? ¿Eso a mí de qué me va a servir? ¿No? Eso, ¿cuántas vidas va a salvarme? O qué va a servir? ¿Para qué va a servir? Bueno, por ejemplo, hay una infección que es muy característica de que salen unos granitos que siguen los dermatomas, ¿no? Así hay granitos, que es por la reactivación de un virus que siguen los dermatomas, ¿no? Y esa es la clásica, así te va a llegar el paciente, así me llegó uno el otro día a consulta, ¿no? Te refiere que su dolor es quemante, ¿no? Urente, y te va a decir que es en hemicinturón o que sigue como una pequeña línea, ¿no? Y cuando tú revises esos granitos vas a ver vesículas que pueden seguir el dermatoma de cualquier parte del cuerpo, ¿eh? Desde la cara hasta los pies, porque también aparece luego en la cara, siguiendo los trayectos del trigémino. La cara no tiene dermatomas, los dermatomas de la cara son el trigémino, 5.1, 5.2 y 5.3. Entonces, a esa infección, por ejemplo, que es la reactivación del virus de la varicela, es el virus del herpes zóster. Entonces, aquí voy a poner virus, herpes zóster. Aquí lo vamos a poner herpes zóster. Entonces, miren, podríamos buscar algunas imágenes, nada más de rápido, ¿eh? Porque en el DEPA no vienen casos clínicos de herpes zóster, eso lo ven hasta segundo año. Pero quiero que vean cómo sí sigue el trayecto de los dermatomas. Herpes zóster, dermatomas. Miren, por ejemplo, ahí siguiendo nuestro dermatoma.
Ahí, por ejemplo, va hacia el ombligo. De hecho, así me llegó un paciente, ¿no? Que seguía más o menos ya hacia T10. Mira, ahí va siguiendo el dermatoma. Esas son las vesículas. Las famosas vesículas del herpes zóster se describen como en racimo de uvas, ¿no? Ay, la verdad no me dio cosa verlo, pero pues ni modo, ¿no? Hay que atenderlo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ay, no le deseo esto a nadie porque es un dolor muy fuerte, ¿no? Sí, muy horrible. Entonces, el herpes zóster tiene la característica de que sigue el trayecto de los dermatomas. Ahora ya saben qué es un dermatoma y ya pueden diagnosticar, ¿no? Bueno, eso es importante. Los dermatomas están formados por los ramos posteriores de los nervios espinales, excepto de C1. C1 no tiene dermatoma. Y pues con eso acabaríamos la formación de un nervio espinal, ¿no? Ni sé por qué aquí puse nervio espinales. Aquí nervio espinal. Bueno, y esa fue, ay, ahora puse nervio espinal. Y esto fue la, este, división del sistema nervioso de acuerdo a su localización. Ya estudiamos la localización, ahora faltaría estudiar de acuerdo a la función. El sistema nervioso también se puede dividir de acuerdo a la función. De acuerdo a la función, y ya para eso vámonos acá, ya vamos a otro lienzo. Vamos a poner aquí, de acuerdo a la función, el sistema nervioso se puede dividir en un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso somático. Y hay quien describe un tercero, que es el entérico. Están muy sencillos. En el autónomo no tanto. Entonces, vamos a empezar ahora con el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí voy a poner, ¿no? Este sistema nervioso autónomo es como describirlo de forma general, porque a su vez el sistema nervioso autónomo se divide en dos porciones, en un sistema nervioso simpático, que voy a poner el simpático, y un sistema nervioso parasimpático, parasimpático. El sistema nervioso simpático también se le conoce como el tóraco lumbar. Tóraco lumbar porque se extiende de los segmentos medulares de T1 a L2. Y el parasimpático se le llama también cráneo sacro. Cráneo sacro. Porque va de los segmentos medulares de S2 a S4 y ocupa nervios craneales. ¿Cuáles son los nervios craneales parasimpáticos? El 3, el 7, el 9 y el 10. La mnemotecnia, según, es 37.910, como los años que me faltan para olvidarte, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, sí es importante que se aprendan cuáles son esos nervios craneales parasimpáticos. Sí, es súper importante, es muy, muy, muy preguntable. Entonces, eso es como lo principal. Este bloque sí se lo llegan a preguntar. El sistema nervioso simpático o toracolumbar se le conoce como o se activa en el caso de la lucha o también conocida como huida, ¿no? Lucha o huida, ¿no? De repente vas caminando en la noche y te sale un perro, ¿no? Y te asustas. Entonces, se activa el sistema nervioso toracolumbar y este utiliza un neurotransmisor. El sistema nervioso ocupa unas moléculas muy pequeñas que se llaman neurotransmisores. En el caso del simpático, el simpático utiliza acetilcolina y utiliza adrenalina. Todos creen que nada más utiliza adrenalina, pero no, también utiliza acetilcolina, ¿de acuerdo? Pero el principal es adrenalina, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la adrenalina en tu cuerpo? Pues piensa en el tú asustado, ¿no? De que te asustó un perro, o a lo mejor
sientes que te van a asaltar o alguien te va a hacer daño, ¿no? Entonces, cuando suceden esas cosas, aparece el simpático y se activa. Por ejemplo, en las pupilas, genera algo que se llama midriasis, ¿no? Aquí voy a poner mi ojito. Las pupilas se empiezan a dilatar, ¿no? Así bien grandote. Y a eso se le llama midriasis. Se dilatan porque como es en la noche, ¿no? Tienes que aumentar el diámetro de la pupila para que te entre mayor cantidad de luz y así puedas ver si hay una piedra ahí enfrente, no te tropieces con la piedra y el perro te alcance, ¿no? Eh, Eso es en un caso, ¿no? Antiguamente se le puso simpático porque a las personas que se les veía con las pupilas dilatadas eran porque estaban enamoradas o porque se veían muy simpáticas, ¿no? Y por eso se le puso sistema nervioso simpático, ¿no? De que te ves muy simpático. Entonces, la midriasis es por activación del sistema nervioso simpático, la midriasis. Otra de las funciones, como te está persiguiendo el perro, no te importa digerir la comida. Entonces, vamos a tener una disminución de la absorción de la comida, es decir, vamos a tener una disminución de la peristalsis. Peristalsis, ¿de acuerdo? Entonces, no me importa como tal o no me importa hacer este tipo de absorción de nutrientes. Lo que yo quiero ahorita es escapar del perro, ¿no? Entonces, por eso también aquí podríamos poner un corazón. Como vas a estar corriendo, o se espera que estés corriendo, tus músculos van a requerir más oxígeno, ¿no? Por lo tanto, van a requerir más sangre. Por lo tanto, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede llegar incluso hasta la taquicardia. Cuente que la taquicardia puede ser mayor a 100 latidos por minuto. Si le preguntan a un cardiólogo, les va a decir que es mayor a 90. Pero nosotros no somos cardiólogos, entonces mayor a 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo? De hecho, hay una fórmula para la frecuencia cardíaca máxima que es 220 menos tu edad, ¿no? Así, puedes sacar tu frecuencia cardíaca máxima, 220 menos tu edad. Bueno, eso sucede aquí. Otra de las funciones que hace el sistema nervioso simpático es que a nivel de los bronquios, miren, aquí voy a dibujar unos pulmoncitos, vamos a generar broncodilatación. Broncodilatación. ¿Por qué queremos broncodilatar los bronquios? Los vamos de estar así, se empiezan a dilatar así, ¿no? Grande. ¿Por qué los queremos broncodilatar? Porque así va a entrar más oxígeno, ¿no? Y como veremos el martes en nuestra última clase, el oxígeno es muy importante para hacer la hematosis, hacer el intercambio alveolar en los alveolitos, ¿no? Entonces va a entrar más oxígeno. Entonces, tenemos broncodilatación. Por eso, por ejemplo, a un paciente que tiene crisis asmática, le puedes inyectar una ámpula de adrenalina y vas a generarle broncodilatación y ya, ¿no? Se salvó. Entonces ya está. ¿Qué otra función? Bueno, a nivel de los testículos, los genitales, va a generar la eyaculación. El parasimpático hace la erección. Ahorita como un pequeño adelanto, ¿eh? Relacionándolo con esta parte de la copulación. El simpático hace la eyaculación y el parasimpático la erección, ¿no? Hay un, ¿cómo se llama? Hay un verso ahí poético que dice, el parasimpático, así lo voy a poner, ¿eh? No lo inventé yo, pero me gustó para que lo entiendan. El parasimpático lo para y el simpático dispara, ¿no? Este, MUR 2023, ¿no? Y el simpático dispara, sí, ¿no? Acción poética Moore, ¿no? Moore 2023. Entonces, de esta manera pueden recordar la función del simpático y del parasimpático. Volviendo al simpático, otra de las funciones que hace el simpático es relajar a la vejiga. Desde aquí voy a poner que otra de sus funciones es relajación vesical.
Hay un músculo que se llama músculo detrusor de la vejiga, que lo que hace es relajar a la vejiga para que no te hagas pipí, ¿no? Entonces es importante. Y pues ya, esas son algunas de las funciones que hace el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? El parasimpático hace todo lo contrario, ¿no? El parasimpático se le conoce también como el de relajación. Relajación. El neurotransmisor que utiliza por excelencia es la acetilcolina, la ACH, ¿no? Acetilcolina. Entonces, ¿qué funciones va a hacer el sistema nervioso? ¿Cómo se llama? El sistema nervioso parasimpático, bueno, en los ojitos va a hacer miosis, ¿no? Va a constriñir a la pupila. Entonces va a ser miosis. Por ejemplo, cuando alguien se expone a un exceso de luz, si ahorita yo le pongo a alguien una lámpara en su ojito, las pupilas se van a contraer. Y entonces, para que no se lastime la retina, las pupilas se contraen para que entre menos luz y a eso se le llama miosis. ¿De acuerdo? Entonces tenemos miosis. Otra de las funciones que tiene el sistema nervioso este, parasimpático es que este sí aumenta la peristalsis. A este sí le importa absorber los nutrientes. Peristalsis. Este va a ser muy importante para disminuir la frecuencia cardíaca en los bronquios. Vamos a generar broncoconstricción. Bronco, broncoconstricción. ¿De acuerdo? Esa es una de las funciones. Otra de las funciones que puede generar es que este contrae a la vejiga. Contrae a la vejiga. Entonces, gracias a este sistema, nosotros vamos a realizar la micción. Vamos a hacer pipí, ¿no? Y pues ya esas son algunas de las funciones del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Podríamos llevarnos toda una clase de puro sistema nervioso autónomo, ¿no? Pero hoy tengo mis lienzos. A ver, aquí de fisiología. ¿Dónde está? Am, Miren, nos podríamos llevar una clase de puro sistema nervioso simpático, ese es de simpático y de parasimpático, ¿no? Es un mundo, pero nada más estamos en generalidades. Entonces, por eso no hablo más. Y pues ya, eso es a grandes rasgos de lo que trata el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y vámonos ahora con los otros dos. Doc, ¿podría repetir qué es peristalsis y vasoconstricción, por favor? Broncoconstricción y peristalsis. Sí, por favor. Sí, peristalsis. Sí, si ustedes no entienden algo, díganme, porque yo ya doy por hecho que entienden algunas cosas. Entonces, si no, díganme, porque yo me sigo. Entonces, miren, peristalsis son los movimientos del intestino, coloquialmente conocido como el gruñido de tripas. Gruñido de tripas. Cuando te rugen las tripas, esos son movimientos peristálticos, ¿no? Y la broncoconstricción significa, ¿cómo lo podríamos poner? Disminuir el diámetro de los el diámetro de los bronquios. Por ejemplo, en una persona normal se ven así. Aquí estaría la luz de un bronquio, ¿no? Y una persona con broncoconstricción se vería así.
Entonces, la broncoconstricción limita el paso del oxígeno a través de los bronquios. No es lo mismo a que tu bronquio esté normal así, a que esté broncoconstriñido. Y broncodilatado sería así. Miren, así se vería la broncodilatación. Aquí estaría la luz. Entonces, esto sería la broncodilatación, la broncoconstricción, y esto sería lo normal, ¿no? Y ambos, tanto broncoconstricción como broncodilatación, son malos, o sea, ¿afecta? No son malos, pero no se activan por el mismo sistema. Ah, ok. La Y, broncodilatación, por ejemplo, la pusimos aquí. ¿Dónde ujú. está? En el simpático, y la broncoconstricción en el parasimpático. Puede ser malo, por así decirlo, tener una broncoconstricción. El paciente con crisis asmática, generalmente sus bronquios pasan de estar así a estar así, se cierran. Entonces, cuando el oxígeno quiere pasar por la luz de estos bronquios, como la luz está más disminuida, el diámetro es más pequeño, disminuye la cantidad de oxígeno. Entonces el paciente se puede poner cianótico, ¿no? Porque no está realizando un intercambio gaseoso adecuado. Y lo que nosotros le damos es un medicamento que por lo general para las crisis asmáticas está indicado salbutamol. Entonces, en el caso del paciente le damos salbutamol, y el salbutamol es un activador del sistema nervioso simpático, y lo que hace el salbutamol es pasar el bronquio de esta manera a esta manera, lo dilata, y entonces ya el paciente respira bien. Ok, y por último, ahí justo en vasoconstricción, que diga broncoconstricción, puso FC. ¿Qué es FC? Disminuye la frecuencia cardíaca. Ah, ok, Vamos a ya. poner un corazón. Sí. Muchas gracias. Ujú. Ahí está, corazón. ¿Y quién? Mónica, adelante. Sí, vimos la formación de nervios espinales. No te escucho, Mónica. ¿Ya me escuchó? Ajá, a ver. Vimos la formación de nervios espinales. Lo que tengo duda es de que, No, no te escucho bien. A bueno, ver, déjale, subo mi audio. A ver, otra vez. o sea, vimos la formación de nervios espinales. Entonces, esa formación también se va a dar en los nervios espinales cervicales. Torácicos, lumbares, Por eso puse sacros. lo de que menos en C1. O sea, los nervios cervicales de C1 no van a tener eso. Ah, no, en C1 lo que no tiene es dermatoma. C1 también va a tener un nervio espinal, o sea, sí existe un nervio espinal C1, pero C1 no va a tener un dermatoma, que es lo que platicábamos de la inervación sensitiva, pero sí tiene un nervio espinal, o sea, sí existe un nervio espinal llamado C1. Ok, entonces en cada segmento de por así decirlo, de las partes de las vértebras va a haber un par de nervios cervicales, los nervios espinales cervicales y así. Ajá, en cada segmento medular habrá un nervio espinal respectivo. Ok, Eh, Sé que también las vértebras se dividen en cervicales, torácicas y lumbares, pero hay una diferencia importante. Yo les dije que existen 8 nervios cervicales, pero solo hay 7 vértebras cervicales. Entonces a veces confunden mucho eso con que no, no, o sea, por eso les digo que es independiente. Pero pues más o menos, o sea, existen nervios cervicales, existen nervios torácicos, lumbares y sacros, y un coxígeo. ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos ahora con el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático da inervación a todo lo que derive de los somitas, que por lo general es músculo esquelético. Y el sistema nervioso entérico es un sistema nervioso encargado de darle la inervación al tubo digestivo, es decir, al músculo liso.
pero del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y pues ya, esa sería la otra clasificación del sistema nervioso autónomo, de acuerdo a su función. Bueno, somático y entérico, ¿no? Bueno, Creo que en el entérico dijo que inerva también a los músculos lisos del tubo digestivo. sí, el tubo digestivo está compuesto de músculo liso. Entonces, el sistema nervioso entérico está especializado en darle la inervación a ese músculo liso del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, miren, miren, aquí les traje disecciones, sí es cierto. Esta es una disección que hice bueno, no, yo no lo hice, que la hizo el doctor Julio César. Está muy bonito, miren, aquí estamos viendo parte del sistema nervioso central, donde está un hemisferio izquierdo. Podemos observar los diferentes lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y aquí atrás el lóbulo occipital. Y miren, este de aquí abajo es el cerebelo, ¿no? Este era el cerebelo. Luego de ahí, miren, estos son encéfalos equinos que hice con mis alumnos del año pasado. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido también al sistema nervioso central en nosotros. Hay diferencias como todo. Y entonces, esto es importante porque si se dan cuenta, aquí también tenemos un hemisferio cerebral, o bueno, el cerebro, el hemisferio cerebral. Aquí está el cerebelo, ¿no? Miren el cerebelo, qué bonito se le ve. Y aquí estaría el tronco encefálico. Aquí estaríamos viendo la cara ventral. Aquí se ve el tronco encefálico. Esto de aquí es el tallo cerebral o tronco encefálico. Aquí está el mesencéfalo. Aquí está el puente y aquí estaría el bulbo raquídeo y aquí estaría el cerebelo, ¿no? Cerebro pequeño. Y pues los vasos sanguíneos. Miren, aquí se ve ya como tal, ahora sí todo el sistema nervioso central. Aquí estaría el encéfalo, aquí estaría el cerebro en esta parte de acá y aquí estaría nuestro, nuestro canal medular, nuestra médula espinal. Entonces, miren, aquí está yo hice varios cortes a nivel de la médula espinal y lo que estoy observando es esto, ¿no? Así se ve la sustancia gris y la sustancia blanca. Si nos acercamos, van a poder observar cómo se ve muy bien a detalle en esta parte de acá nuestra sustancia gris que tiene forma de letra H, que es central, y la sustancia blanca en la periferia, ¿no? Si nosotros hacemos un corte a nivel cervical, así se ve. Si hacemos un corte a nivel torácico, así se ve. Si hacemos un corte a nivel lumbar, así se ve. Y si hacemos un corte a nivel sacro, así se ve. Entonces, estos son cortes transversales de la médula espinal en diferentes segmentos medulares. Aquí es a nivel cervical, aquí es a nivel torácico, aquí es a nivel lumbar y aquí es a nivel sacro, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta de la médula espinal, están saliendo nervios espinales. Miren, aquí se ven, todos estos son nervios espinales. Es el sistema nervioso periférico del que estuvimos platicando ya hace un ratito. Aquí estaríamos a nivel de los ramos posteriores. Miren, estos son ramos posteriores que ya se empiezan a ramificar, ¿no? Se ve muy padre, ¿no? Y de hecho aquí se ven cómo salen las raíces, miren, de la médula espinal. Aquí se ven las raíces y hacen zoom, se ven todas las raíces nerviosas. Aquí tenemos igual más parte del sistema nervioso periférico. Miren, aquí están los 12 nervios craneales. Este, Se los podría mencionar de una manera rápida. Aquí estaría el olfatorio, aquí estaría el óptico, aquí estaría el oculomotor, por aquí estaría el troclear, por aquí estaría el trigémino, por aquí estaría el abducens, por aquí está el facial, por aquí está el vestíbulo coclear, por aquí está el hipogloso, el glosofaringio, el vago y por acá el accesorio, ¿no? Entonces ahí están esa parte del sistema nervioso periférico que nosotros vamos a estar conociendo en neuroanatomía, ¿no? Ahorita dirán, no manches, el doctor es un pro, ¿no? Pero la verdad es de que es muy sencillo, ya cuando lo empiezan a estudiar y a repasar, van a poder identificarlo de una manera sencilla. Ahorita nada más puse esta imagen para que conozcan a los nervios craneales, ¿no? Que son periféricos
del sistema nervioso periférico. Y pues ya, ¿no? Aquí de este lado, pues ya les enseñé cómo emergen los nervios espinales de la médula espinal, ¿no? Uno de cada lado, un par, ¿no? De cada lado. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de las neuronas. Las neuronas es un concepto, o neurona es un concepto que no tiene mucho que se acuñó, bueno, como un siglo, ¿no? Y parte de los que iniciaron el estudio en las neuronas fue Santiago Ramón y Cajal, ¿no? De hecho, este es uno de los dibujos, se ven muy bonitos, donde ellos se enfocaron mucho en el estudio de cerebelo y pues se hace una clasificación acerca de las neuronas como tal. Entonces, vamos a hablar primero acerca de una neurona tipo. Voy a hacer un dibujo en esta parte de acá y miren, las neuronas tipo o una neurona tipo está compuesto de lo siguiente. Tiene algo que se le llama soma o por su traducción quiere decir cuerpo. ¿De acuerdo? Y entonces en el soma vamos a tener el núcleo. Aquí estaría el núcleo. Y también en el soma vamos a tener como unas prolongaciones. Aquí las voy a poner. Miren, de este aspecto, que son como pequeños cabellitos, a los cuales se les llama dendritas. Esas son las dendritas. Luego de aquí, en la porción basal, vamos a tener un pequeño cono, que a esto se le denomina cono axónico. Cono axónico. Y del cono axónico van a ser el axón. Esto ya sería nuestro axón. Y el axón, en su porción distal, se divide en pequeños botones. Miren así. Que se les denomina botones axónicos o botones sinápticos. Ahí estarían los botones axónicos o botones sinápticos. Esa sería como la anatomía básica de una neurona. Falta algo más. Los axones tienen la característica de que tienen un aislante en su periferia. Miren, así. A esto se les conoce con el nombre de vainas de mielina. Vainas de mielina. Las vainas de mielina es lo mejor que existe, porque gracias a las vainas de mielina, las conducciones nerviosas son muy rápidas. Si tú tocas una plancha que está caliente, rápido quitas la mano. La mielina, y aquí van cosas importantes, preguntas de examen, es producida por dos células. Una son los oligodendrocitos, y otras son las células de Schwann, o de Schwann, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Los oligodendrocitos producen la mielina en el sistema nervioso central y las células de Schwann producen la mielina en el sistema nervioso periférico. Esas son preguntas de examen, ¿de acuerdo? ¿Quién produce mielina en el sistema nervioso central y quién en el periférico? Pues ya saben. Entonces, esta mielina es importantísima porque gracias a eso la conducción es
muy rápida, ¿no? Y la mielina es, si lo pudiéramos ver en una vista macroscópica, se ve de color blanco o blanca. Por eso, si se acuerdan hace rato, cuando hicimos nuestro corte transversal de médula espinal, habíamos dicho que la mielina se puede dividir, perdón, que el sistema nervioso se le estudia una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia blanca, que veíamos hace rato en nuestro corte, ¿dónde está? Aquí, que pusimos de rosa, la sustancia blanca se lo da la mielina. Entonces, cada vez que vean algo blanco en nuestro encéfalo, miren, aquí tenemos un corte coronal de Charcot. Entonces, miren, esto blanquito que se ve, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, eso es sustancia blanca, alias mielina. ¿De acuerdo? Entonces, la mielina le da ese color blanco a la sustancia blanca. Entonces, eso es importantísimo. Si se dan cuenta, hay unos espacios donde no hay mielina. Esos no los puse adrede, tienen un nombre. Los espacios donde no existe la mielina o donde no hay vainas de mielina, se les conoce con el nombre de nodos de Rambier o nódulos de Rambier. Entonces, ahí tenemos los nodos o los nódulos de Rambier. ¿De acuerdo? Ah, y pues bueno, eso sería todo respecto a una neurona, este, tipo, ¿no? Por así decirlo. Ah, de hecho, le podemos sacar todavía más jugo. Hay enfermedades que se llaman desmielizantes, que lo que hacen es destruir la mielina de las neuronas. Entonces, el paciente puede quedar con hemiplegia o paraplegia o con disminución de la fuerza muscular. Son enfermedades muy tristes, la verdad. Una de ellas, por ejemplo, es la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Esa es una de las clásicas y de las más famosas enfermedades desmielizantes que existen en la actualidad. Entonces, esa es una. ¿Alguien conoce otra o ha escuchado de enfermedades desmielizantes? No, Bueno, la doctora aquí ya dijo que no. Yo tengo entendido que el consumo de alcohol igualmente disminuye las neuronas. Ujú, ok, sí. Este, ahí, por ejemplo, se genera también un síndrome que es el síndrome cerebeloso, donde siempre el paciente con alcoholismo crónico parece que está borracho todo el tiempo. Entonces, ajá, ¿no? También se puede asociar al alcohol. Está bien. Bueno, otra de las enfermedades desmielizantes es la encefalitis crónica, ¿no? La encefalitis también es otra. Y hay otra, pero no me acuerdo ahorita del nombre, que se asocia a Campylobacter jejuni. Ahorita si me acuerdo les digo, que ya no me acuerdo. Ahora, bueno, eso es todo, ¿no? Y doctor, ¿para qué sirven los botones axónicos? Bueno, en los botones axónicos, mis estimados, si pudiéramos hacer un zoom, así, un zoom, lo que vamos a apreciar es que en esos botones, esto es un botón axónico, ¿eh? Hecho en zoom. En estos botones axónicos, lo que vamos a encontrar son vesículas de los neurotransmisores. Ahí se almacenan los neurotransmisores. Entonces aquí hay un neurotransmisor, neurotransmisor, neurotransmisor y neurotransmisor. Entonces ahí se almacenan. Ya me acordé de la enfermedad. Se llama Guillain-Barré. Guillain-Barré. Que creo que vi las noticias que había un reporte de brotes en Perú, ¿no? Saludos hasta Perú.
Entonces, Guillain-Barré es otra. Entonces, volviendo a lo anterior, en los botones axónicos, o también llamados botones terminales, se almacenan los neurotransmisores. Entonces, ¿qué neurotransmisores conocen o han escuchado? La dopamina. Ok, ¿no? Esa es una. Dopamina. Los que acabamos de ver ahorita en autónomo, adrenalina. La acetilcolina. Ajá, muy bien. La acetilcolina. Otro cuando andas muy feliz, serotonina. Otro muy importante es el neuropéptido. Otro es el glutamato. Otro de ellos es el ácido gamma aminobutírico, que es GABA, que abre canales de cloro. Este, y pues son unos ejemplos, ¿no? Son de los que me acuerdo ahorita. Ya pusimos dopamina. Sí, ya. Entonces, esos son algunos ejemplos. Hoy existen un montón de neurotransmisores, pero estos son los más famosos, ¿no? Entonces, en los botones axónicos o los botones terminales se almacenan estos neurotransmisores. Dependiendo del tipo de neurona, será el tipo de neurotransmisor que se almacene. ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que sería todo acerca de una neurona tipo. Ya les hablé de las vainas, de los nodos, conoaxónico, soma. Sí, ya está. Ahora, existen diferentes tipos de neuronas. Hay una clasificación de las neuronas. Van a encontrar, por ejemplo, si ven el archivo del doctor Julio César, él habla acerca de las neuronas unipolares, habla acerca de las neuronas pseudo unipolares, de las neuronas bipolares y de las neuronas multipolares. Está fácil esta clasificación. Sí les va a ser muy útil desde allá. Entonces sí, apréndansela. Entonces, las unipolares están muy fáciles porque en nuestro cuerpo no hay. Solo existen en invertebrados. Solo existen en invertebrados. Invertebrados. Entonces se acabó. Las pseudounipolares también se les dice que tienen forma de T. Esas sí existen en nosotros. Forma de T. Pero una T invertida. Vamos a hacer un dibujo. Aquí estaría el soma y aquí estaría su prolongación. Una prolongación de axón y otra prolongación de dendrita, ¿no? Este sería una pseudounipolar. Por eso se menciona que tiene forma de letra T, ¿no? Pero al revés, acostadita, ¿no? Así estaría, ¿no? Forma de letra T. Las bipolares, ¿no? Las neuronas bipolares tienen esta forma, tienen un axón y tienen una dendrita. Aquí estaría el soma. Este sería el soma. Aquí estaría el soma. Y por último tendríamos las neuronas multipolares. Estas se caracterizan porque tienen múltiples dendritas. Así. Miren, esas serían todas las dendritas y tendrían su axón. Aquí estaría el axón. Entonces, así estarían las multipolares, bipolares y las pseudo-unipolares. Las más estudiadas por mucho han sido las multipolares. Se dice que son la maravilla del siglo, ¿no? Doctor, ¿y dónde encuentro este tipo de neuronas? ¿Se acuerdan que les dije que la raíz posterior de los nervios espinales tenía un chipote? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese chipote? Ganglio espinal. Muy bien. Las pseudounipolares se encuentran sobre todo en ganglios, sobre todo en el ganglio
espinal. ¿De acuerdo? Eh, bueno, las bipolares, por ejemplo, se encuentran en la retina. ¿Han escuchado acerca de los conos y bastones? Desde la primaria creo que hablan acerca de ellos. Los conos y bastones son neuronas bipolares. El epitelio olfatorio, también está compuesto de neuronas bipolares. Aquí hay algo muy curioso. Las neuronas no se regeneran, ¿no? Cada día perdemos más. Entonces, algo curioso es de que, o sea, nos dicen eso, o sea, en teoría es eso, pero las neuronas que están en la nariz, en el epitelio olfatorio, que forman parte de la vía olfatoria, resulta que esas sí se regeneran. Entonces es muy curioso, ¿no? Un dato curioso que les comparto el día de hoy. ¿Dónde más tenemos neuronas bipolares? Conos y bastones. Ah, ya sé. En la cóclea. Ahí es otro lugar, en la cóclea. Y pues básicamente ahí, ¿no? Es donde tenemos este tipo de neuronas bipolares. Las multipolares, por otro lado, se encuentran en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa. Cerebelosa. En la corteza cerebral hay unas neuronas que se llaman neuronas piramidales o gigantes de Betz. Y en la corteza cerebelosa están las neuronas de Purkinje. Entonces ahí encontramos este tipo de neuronas multipolares. Que de hecho, esa es la clasificación. De hecho, les traje imágenes de las neuronas multipolares muy bonitas de cerebelo, ¿no? Miren, esta es la corteza. Miren, aquí hay varias neuronas multipolares. Miren, aquí en cesta. Vean las prolongaciones que tienen. Estas son las conexiones corticales en las capas de la corteza cerebelosa. Pero miren esta neurona. Ay, qué bonito. Por aquí ya tengo algo más real, ¿no? Aquí está una de Purkinje. Miren, aquí estaría todo el soma y aquí estaría todas las dendritas. Miren qué bonito se ve el árbol dendrítico. Aquí están teñidas con, ¿cómo se llamaba esa ¿De Golgi? impregnación argéntica, según yo? O en plata. Bueno, se ve negro. Está muy cool. Y ya aquí sí están teñidas, ¿no? De hecho, aquí estarían la capa molecular, y la capa granular, y en medio está la capa de las células de Purkinje, ¿no? Que están muy bonitas aquí con el soma y todo eso. Ay, miren, esa está bien padre, ¿no? Aquí vemos, ¿dónde están? Aquí, las dendritas, muchas conexiones, ¿no? Y está muy bonito. En anatomía ahorita pues no los van a poner a identificar cortes histológicos, eso es en histo, pero para que las conozcan, miren, aquí más impregnadas, se ven, se ven muy bonitas. Corte de charcos, ya lo vimos. ¿Qué quería enseñarles? Ah, bueno, entonces, pues esa sería la configuración o esa sería la clasificación de las neuronas. Ahora, las neuronas se van a comunicar a través de algo que se llama sinapsis. Antes se creía que las neuronas no se tocaban, pero hoy se sabe que sí. Existen dos tipos de sinapsis, las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. A cada lado están viendo un esquema de cada una. Sinapsis química, sinapsis eléctrica. ¿De acuerdo? Las sinapsis químicas son las más abundantes. Son las más abundantes. Y estas son las que ocupan neurotransmisores.
de los que ya platicamos hace rato. Y este es un esquema de un libro de fisiología que se llama Guyton. Entonces, aquí tenemos a las vesículas de los neurotransmisores que están siendo liberados a la hendidura sináptica y que activan diferentes canales, ¿no? Para el impulso nervioso. La sinapsis, acuérdense que son las comunicaciones entre las neuronas, ¿no? Entonces ahí están. Y en el caso de las sinapsis eléctricas, estas, si se dan cuenta, sí se tocan directamente. Se unen a través de uniones gap. Utilizan un tipo de proteínas que se llaman proteínas de unión gap o conexinas, ¿no? También se les llama así. Y este tipo de sinapsis no son tan comunes, no son muy frecuentes, pero sí existen, sobre todo en el músculo liso, ¿no? Ahí también hay este tipo de conexiones parecidas a sinapsis eléctricas. No ocupa neurotransmisores, lo que ocupa aquí es electricidad o ocupa algo que se llama voltaje, ¿no? Y bueno, eso sería como algo muy general acerca de la sinapsis. También es un tema que van a estar estudiando en histología, la verdad ya no me acuerdo, pero en fisiología se estudia muy bien a detalle. Es lo que voy a ver con mis colegas de fisiología la próxima semana, ¿no? Doc, ¿puede repetir qué es la unión gap, por favor? Las uniones gap son estas, miren. Lo van a ver en histología en el tema de epitelios, ¿no? Lo van a ver ahí. Son estas. Como estas proteínas se les llama proteínas gap. Miren, aquí está. Esas son proteínas gap o uniones gap o conexinas, ¿no? También llamadas así. Gracias. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, como en el caso de las sinapsis químicas, que son lo primero que ven, de hecho, cada neurotransmisor sigue una vía, ¿cómo decirla? Una vía en el cerebro, en el sistema nervioso central. Los neurotransmisores tienen como una vía. Por ejemplo, redes neuronales. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un corte coronal donde observamos varios núcleos o varios componentes internos del sistema nervioso central que van a producir diferentes neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, por ejemplo, si se dan cuenta, tienen diferentes vías en diferentes zonas corticales o subcorticales, donde van a intervenir, por ejemplo, para estar despiertos, para las emociones, para la cognición, etcétera. Entonces, nada más esa manera de introducción para que vean que los neurotransmisores tienen una de esas funciones. Más que hacer sinapsis, siguen un circuito muy importante para cada una de las actividades que nosotros hacemos día a día. Entonces, aquí, por ejemplo, de color verde están ilustradas vías glutamatérgicas, de color rojo las vías GABAérgicas, pero hay más conexiones, ¿no? Son miles de conexiones, miren. Por ejemplo, aquí tenemos conexiones con glutamato, con GABA, también tenemos conexiones por ahí con dopamina. Entonces, pues esas conexiones neuronales son muy importantes conocerlas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la depresión, saber qué vías se afectan, en el caso de las adicciones, en el caso de la recompensa, en el caso de la motivación, o etcétera, ¿no? Qué vías neuronales se afectan en cada una de esas situaciones. Entonces, bueno, eso sería con el caso de la acetilcolina. Y bueno, ya revisamos hace rato nuestro corte de Charcot. Este es un corte coronal del sistema nervioso. Y bueno, aquí nada más quería que apreciaran cómo la sustancia gris en el caso del cerebro está en la periferia, no todo esto es sustancia gris, y vean cómo la sustancia blanca, que ya vimos que la mielina da ese color, está en el centro, es central, ¿no? Este, una de las prácticas, por ejemplo, que realizo con mis alumnos es ir quitando la sustancia gris en toda la corteza de cerebro en encéfalos equinos, ¿no? No, estos no son encéfalos humanos, ¿no? Yo no trafico panteones. Es en encéfalos de equino, ¿no? Está muy padre. Y ya al final lo que nosotros exponemos, esto es la sustancia blanca, ¿no? Son axones o, bueno, aquí se ve o se puede apreciar todo esto que sería la mielina. Entonces, mis estimados, pues bueno, con eso creo que concluiríamos nuestra clase de sistema nervioso. Les voy a nada más pasar después ahorita un video de YouTube. Se los voy a enviar de una vez.
que es del doctor Julio César, donde él menciona un poquito más a detalle acerca del corte de Charcot. Quería proyectárselos ahorita, pero ya me tengo que ir a dar clase, entonces ya voy tarde, entonces ya no me va a dar tiempo. Entonces, a manera de complemento, si quieren saber más del corte de Charcot, es un corte coronal, ya saben que es un corte coronal. Les acabo de enviar el video al grupo. A ver, ya, está cargando. Muy bien, entonces, pues ya acabamos. Sistema nervioso. El martes va a ser nuestra última clase. Estará programada de 4 a 6 de la tarde. Ahorita, más tarde se los menciono en el grupo. Y bueno, antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda antes de finalizar? Yo nada más en el sistema nervioso somático que dijo que inervaba los somitas. ¿Qué era un somita? Las somitas o los somitas son engrosamientos del mesodermo. Este, vienen de algo que, o bueno, van a formar también parte de algo que se llama notocorda. Pero los somitas, doctora, cuando veas tu clase de embriología, vas a ver las tres capas embrionarias. Una de ellas es el mesodermo. El mesodermo da origen a los somitas y los somitas dan o derivan a todo lo, por así decirlo, todo lo somático, todo lo voluntario del cuerpo. En este caso, el músculo esquelético. Gracias. ¿Sí? ¿Me entendiste, doctora? Sí, ¿Ya, sí, sí. ya llevaste embrio? ¿Eres nuevo ingreso? Sí, soy de nuevo ingreso. Ah, bueno, pues pronto vas a ver en embrio. Ya lo están viendo, ¿no? ¿O están en ciclo sexual? Vamos a pasar a ciclo celular. No, entonces todavía les falta. Bueno, pues cuando veas mesodermo, te vas a acordar de mí. Ok. Ujú. Bueno, eso ya es más embriológico, ¿eh? Para anato no hay tanto problema, pero pues tengo que combinar un poco de todo, ¿sale? Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos el martes para nuestra última clase. La clase la subo en la noche, ¿sale? Ahí nos vemos. Gracias, Doc. Adiós. Cuídense. Gracias, Doc. Buenos días. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.